Muy buenos días, aquí el estudiante Diego Alexander Arias Cárdenas, presentando la séptima y penúltima evaluación de la materia Laboratorio de Computación. Claro, esta tiene por contenido un análisis detallado sobre una reflexión, ¿no?, del contenido que hemos visto a lo largo de este trimestre en previos trabajos realizados. Claro, creo que principalmente arrancar sobre lo que sería la importancia de por sí bastante más general de la tecnología, más en concreto sobre las tecnologías de información y comunicación, ¿no?, las llamadas TIC, en las que englobamos, por ejemplo, el Internet o los dispositivos que se conectan a la misma. Y ciertamente, solamente hablando del Internet, hablamos de una herramienta, ¿no? Porque al final siempre es una herramienta. Esa misma nos ha permitido gozar de un desarrollo dentro de las tecnologías de la información bastante amplia, ¿no? En sus inicios siendo esta, de hecho, un mero concepto, muy alejado del Internet actual como lo conocemos. Una mucho más primitiva y que buscaba más que nada, claro, por limitaciones de la época. Y es que hablamos de ordenadores que cubrían habitaciones enteras, ¿no? Pero en cuanto a sus funciones estaban sumamente limitadas. Y es que, por ejemplo, como mencioné antes, habitaciones enteras cubiertas por un solo ordenador. Y tenía la potencia, digamos, de una calculadora actual, ¿no? Te efectuaba ciertos cálculos y no está al alcance de todo el mundo, sino que solamente en ciertos ámbitos científicos, ¿no?, de investigación, y también en algunas grandes empresas para llevar cuestiones contables. Entonces, claro, de aquí luego pues va radicando lo que sería el avance dentro de lo que sería el tema del hardware, porque ciertamente tanto el software como el hardware van de la mano, debido a que gracias a el repotenciamiento de lo que serían los componentes físicos de los ordenadores, es que podemos luego después emplear esa misma potencia en programas mucho más extensos, mucho más ambiciosos, ¿no?, con muchas más funcionalidades, con diseños mucho más limpios y pulcros, con animaciones, con diversas cuestiones, parece contar. Entonces, claro, es aquí cuando partimos desde lo que sería un internet mucho más ya estando abierto a todo el público. Pero ciertamente no todas las personas podían acceder al internet. Y es que, claro, hablamos de una época en la cual no era crucial el acceso al internet. Aún no estaba generalizado. Y no es sino hasta nuestros días, por ejemplo, que el internet tiene una importancia casi vital en toda clase de ámbito, ya sea empresarial, ya sea educativo, investigativo, ¿no? Ya sea científico también, en áreas de divulgación, de publicidad, inclusive dentro de lo que sería el tema del entretenimiento, de la comunicación, del ocio en general. Y es que ciertamente la tecnología ha avanzado tanto que prácticamente cubre la mayoría de necesidades básicas. Y claro, de aquí a que cada vez es un mercado que aún a día de hoy sigue en crecimiento. Y es que ahora llega incluso a todas partes del mundo. Ciertamente, gracias al auge del internet es que tenemos una tendencia mucho más globalista, ¿no?, que mira mucho más al mundo, y no solamente a un país en concreto. Y esto es lo que ha permitido el avance ininterrumpido dentro de lo que sería el tema del desarrollo. Yéndonos quizás a un ámbito mucho más específico, ¿no?, que nos atañe dentro de lo que sería el tema de la programación informática,
podemos centrar nuestro interés dentro de lo que sería el desarrollo web, ¿no? El desarrollo de entornos, porque ya no hablamos solamente de páginas como las de antes del internet primitivo, que podemos resumirlo básicamente a pantallas estáticas con texto, imágenes y con un acabado bastante primitivo, ¿no? Bastante crudo. Que a día de hoy queda muy lejos del estándar que manejamos a día de hoy, con interfaz mucho más minimalista, mucho más estética, con funciones, con diversas animaciones. Y claro, eso se ejemplifica dentro del desarrollo web. Y es que a día de hoy una página web lleva detrás de sí lo que sería el tema de una planificación, lleva una organización, lleva a diversas... O sea, hay que... solamente dentro del desarrollo web hablamos de una planificación en varias escalas, no solamente a nivel de programación, porque también hablamos a nivel de diseño, a nivel de base de datos, hablamos también a nivel de funciones. Todas ellas llevadas con diferentes lenguajes en dependencia, ¿no?, de cómo se vea mejor el programador. Y es que ciertamente tenemos a día de hoy herramientas bastante capaces y amplias para elegir, dependiendo, claro, del entorno de trabajo, de las especificaciones, ¿no?, y de lo que requiera en sí el programador. Entonces, con todo esto dicho, también podemos, por ejemplo, hablar de más en concreto, ¿no?, de que esto es posible gracias también a los avances dentro del hardware, ¿no? Hablamos de equipos mucho más potentes, mucho más capaces. Antes, como dije en el primer ejemplo, hablamos de ordenadores extensos, enormes, que cabían en toda una habitación y que solamente hacían cálculos matemáticos que a día de hoy hacemos con una calculadora integrada en el teléfono, ni siquiera de un dispositivo hecho solamente para ello, ¿no? Porque solamente en el teléfono mismo que estoy grabando aquí puedo hacer multitud de cosas, como grabar el video que estoy haciendo aquí, ¿no? Puedo hasta programar dentro del propio dispositivo móvil, puedo acceder a internet, acceder a la calculadora, entre muchas otras funciones. Y es que ciertamente esto es posible gracias a las capacidades como puede ser, por ejemplo, la RAM, el almacenamiento, que a día de hoy, antes hablábamos de kilobytes, de megabytes, a día de hoy hablamos hasta de teras, ¿no? Que vendrían a ser como 1000 y pico de gigabytes, ¿no? Entonces ya manejamos números mucho mayores. Cuando hablamos de RAM ya no hablamos de megabytes de RAM, ¿no? Ya no hablamos de 2 GB de RAM, 4 GB de RAM. A día de hoy 4 GB de RAM es el mínimo que un dispositivo requiere para funcionar ampliamente, y eso, claro, hablando de que no funcionaría de la forma más óptima. Y es que, claro, ahora nos manejamos en 8, 16, 32 y parece de contar. Y ciertamente esto también ha potenciado lo que sería el avance dentro de las tecnologías. Hablamos a día de hoy incluso de ramas nuevas que se van creando, como puede ser la rama de la informática y la programación de inteligencia artificial, que será quizás el siguiente salto adelante dentro de lo que sería el ámbito de toda esta carrera dentro de la programación, de buscar siempre estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, claro, también podemos hablar, por ejemplo, de lo que sería la relevancia que ha tenido los entornos web, ya que toda empresa requiere por lo menos de un entorno web en el cual, por ejemplo, los clientes, ¿no?, aquel usuario final pueda interactuar con el mismo, porque hablamos ya de experiencias, no hablamos de solamente entornos web con los menús, hablamos de una experiencia que sea gratificante, que sea rápida, que no consuma muchos recursos y que esta pueda ser ejecutada en la mayoría de dispositivos posibles sin apenas cambios. Y ciertamente esto requiere, como dije anteriormente, una planificación de por medio antes siquiera de escribir líneas de código. Y por ende es que vemos, por ejemplo, equipos sumamente dedicados que, bueno, crean entornos web bastante capaces y
bastante, bastante efectivos. Creo que también sobre todo hablar, por ejemplo, lo que sería aquellos elementos clave dentro de lo que sería la programación. Hablando ya, por ejemplo, de tanto variables y constantes, líneas, literales y cadenas, y la base de datos, y por supuesto de las operaciones aritméticas, sobre todo la base de datos. Porque claro, hablamos de que gracias a ella es que las páginas son mucho más, más dinámicas, ¿no? Mucho más, digamos, mucho más personales dentro de lo que sería, por ejemplo, dentro del login. Porque claro, esto le permite adecuarse dependiendo al usuario y a las características que este mismo requiera, ¿no? Porque si de no haber base de datos, esta solamente sería esta sería bastante estática, bastante limitada dentro de lo que serían sus funcionalidades y no podría ofrecer las necesidades de un usuario en particular. Entonces, claro, como conclusión podemos ver que eh, todo lo que hemos aprendido a día de hoy, sin duda, ayuda dentro de lo que sería el desarrollo de entornos web, ¿no? Dentro del desarrollo de las páginas web. La importancia también que tiene, por ejemplo, ya sea en un momento de hostearlo, de tener el dominio web, ¿no? Y de poder ya mucho más adelante como programadores poder tener las bases bien establecidas de cómo se debe digamos empezar con el desarrollo web, ¿no? Empezar con la programación de dichos entornos, viendo siempre desde una idea principal, ¿no? Una idea base desde la cual se va a ir construyendo, se va a ir pensando, por ejemplo, siempre viendo al usuario final. Y entonces, bueno, esto sería toda mi conclusión con respecto a todo lo aprendido durante este trimestre. Soy el estudiante de varias y espero que les haya gustado mi exposición.